Muy buenos días, Alberto Esbiec, ¿cómo estás? La cara que pone... ¿Por qué? Decimos, nos da miedo hacer el testamento y qué importante es hacerlo. Ayer leía muchos artículos, Alberto, relacionados, y una de las principales razones, hoy hablamos de ese tema y de la renta, es el miedo que tenemos a la muerte. Evidente. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos, Alberto. Enfrentarnos con el testamento significa asumir que la vida tiene un perecedera y que en algún momento podemos faltar. Y hablar del testamento significa también indicar cómo queremos que nuestros bienes pasen a nuestros herederos. En este punto hay que aclarar que la legislación, excepto para Navarra y Álava, obliga a dejar los bienes en determinado régimen. Es decir, un tercio es para los herederos forzosos, otro tercio es para mejorar a esos herederos y solo un tercio es para libre disposición. Eso que se ve muchas veces en las películas americanas, que hablan del testamento y le dejan todo a un primo, aquí no existe. Aquí no existe. Aquí tenemos que dejar los bienes tal como establece la legislación. Y ahí entramos en el testamento. Uno puede fallecer de forma intestada, es decir, no indicar cómo van a heredar los herederos, o puede hacerlo a través del documento que se llama el testamento, que hay que diferenciar en el testamento dos, que a veces la gente lo confunde. Uno es el testamento a efectos de fallecimiento y de bienes, y otro es el testamento vital, que establece qué condiciones de salud podemos asumir y qué haremos con nuestros bienes en el momento que fallezcamos. Yo estoy con el doctor. Hoy a todo el mundo le quiere poner el título. Alberto Esbiec, experto en temas fiscales de Abaco y auditores consultores. Sabemos que es abogado y economista, o sea que tiene la posibilidad usted, si está en su casa y tienen alguna consulta, de llamar al 925 28 87 91 y pasar a la consulta con nuestro experto fiscal, con nuestro Alberto Esbiec. Hablábamos de testamento, pero quiero que me explique qué es un testamento y para qué sirve. ¿Es caro hacerlo? Que la gente también se preocupa. No, el testamento hay dos formas de hacerlo. Una forma más arriesgada, o menos segura, y otra más segura. Existe el testamento hológrafo, que es de puño y letra. La persona que en un momento dado decide cómo dejar los bienes y lo redacta. Tiene que hacerlo de puño y letra, con su letra y firmarlo. Y eso lo deja en un sitio que todo el mundo sepa que existe. Ese tipo de documento puede ser impugnado por los herederos en cuanto a la fecha, las condiciones, la firma. El método más seguro es ir a una notaría. Delante del notario, que es fedatario público, uno explica y le dice cómo quiere disponer y cómo hacer para heredar esos bienes. El notario, bajo secreto profesional, lo firma y él mismo lo envía al registro civil. Quiere decir que cuando el caso del fallecimiento, cuando vamos a pedir el certificado de defunción, ya nos indican que hay un testamento y ese es el válido. Tengamos en cuenta que el testamento no es definitivo. Uno puede testar hoy, mañana se arrepiente, va al notario y lo modifica. Y a los 2 años lo puede modificar, ¿no es cierto? Hay un punto que también es importante decir, porque muchas veces se nos presentan problemas. Cuando dicen que hay herederos forzosos y mejora de esos herederos forzosos, la legislación establece que hay una serie de causas totalmente tasadas por el cual en el propio testamento alguien puede desheredar a un hijo. Solamente es el hijo, ¿no? Esas causas son muy tasadas y son muy específicas, ¿no es cierto? Porque si no, ese testamento se puede impugnar. Si uno deshereda a un hijo y esa persona tiene a su vez hijos, no es que esos bienes pasan a otros, sino que pasan a los hijos del desheredado. No. Es decir, para clarificar un poco el concepto, una unidad familiar, fallece padre y el régimen del matrimonio en ese caso es ganancial. El 50% pertenece al que sobrevive, ya sea hombre y mujer, y solo va a poder disponer del otro 50%. Si del otro 50% él establece que son 3 hijos, que el hijo 2, porque lo ha insultado, porque no le ha dado atención como él corresponde, lo deshereda. Pero si ese hijo 2 tiene a su vez hijos, pasan automáticamente esos bienes a los nietos. Apuntad este dato que es muy importante y apuntad también la respuesta de nuestro Alberto Esbiec. Además, también pueden consultar sobre la renta. Estamos hablando de los dos temas. Una pregunta que le voy a hacer después de atender la llamada, quédate con ella, y es que desde el 5 de mayo ya se puede ir a la delegación de Hacienda para que te confeccione la renta. Correcto. Dejo ese dato ahí, desde el 5 de mayo. Pascuala, buenos días, desde Mota del Cuervo, Cuenca. Pascuala. Sí. Hola Pascuala, cuéntenos. Sí, quería consultar un
sobre el testamento. Sí, a ver, Si alguien díganos. se muere, o sea, vamos a ver. Si alguien se muere sin testar y no tiene hijos, los herederos, ¿quién son? Los padres. Los padres. Sí. Pero, o sea, si está casado, Si está casado, hay que ver en qué régimen está el matrimonio. Si el en matrimonio bienes gananciales. en gananciales, parte pasará al marido y parte de los bienes pasarán a los padres. Y otra cosa, vamos a ver, si no tiene hijos y no tiene padre, Puede designar personas terceras, pueden ser sobrinos, pueden ser otros familiares, y si se da el caso que usualmente fallecen personas sin herederos, que no se conocen. Esos bienes pasan al Estado. sí. Pues nada más que eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Exactamente, insistimos en la respuesta que ha dicho nuestro Alberto Esbiec, nuestro experto en temas fiscales de Abaco Auditores Consultores. Cuando alguien muere, no deja testamento y no tiene parientes próximos del cuarto grado, es el Estado. Bueno, alguien puede aparecer, o alguien por tercero o cuarto grado y decir que es lo famoso que se ve muchas veces en las películas, que aparece un señor de América o de un sitio, presenta la documentación y se le tiene que dar el testamento, o sales a buscar. Yo tengo un caso de un matrimonio que se separa, la mujer se va a Venezuela, creo, un país sudamericano, y desaparece. Él vuelve a casarse, fallece, y hay que buscar esos herederos, porque él no dejó testamento. Porque es obligatorio 1/3 para los hijos, y del primer matrimonio él tuvo hijos. Y eso complica muchísimo, pero significativamente, ¿no? También ayer leía yo datos que no desconocía, y es el tema de las parejas de hecho. Sí. Ahí también las cosas no son como pensamos. No están tan claras. No están tan claras, apunte. Es decir, vamos a ver, las parejas de hechos tienen que inscribirse en un registro de parejas de hechos que son autonómicas, es decir, y cada una tiene sus características y sus peculiaridades, son 17. Es decir, si uno es residente de Castilla-La Mancha, se regirá por la regulación de Castilla-La Mancha, que usualmente es de casi toda España. Pero si traslada su residencia a Cataluña, pues ahí cambia el régimen de parejas de hechos. Es decir, el régimen de parejas de hechos es, cierta forma, produce algunos conflictos de tratamiento que no son graves, pero es diferencia respecto al matrimonio registrado en el registro civil. Y hablando ahora de comunidad, le voy a hacer otra pregunta, pero esta va a ser de la renta. ¿Qué deducciones tengo yo, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cuáles son las deducciones que me corresponden? Y las deducciones específicas de cada comunidad. Claro, dado que el 50% de lo que se ingresa por renta pasa a la comunidad autónoma, el artículo 149 y 156 de la Constitución establece, y la ley orgánica del régimen de financiación de las comunidades autónomas permiten a cada comunidad autónoma tener sus propias deducciones. En el caso de Castilla-La Mancha, los leeremos rápidamente, hay una deducción por nacimiento o adopción de hijos adicional. Hay una deducción por adquisición de libros de texto, tengamos en cuenta, si son libros de texto del régimen básico, del régimen general, enseñanza general básica, pueden deducirse, los otros no. Todos tienen topes y limitaciones en cuanto a ingresos y en cuanto a tipo de bienes. Hay una deducción por discapacidad, hay una deducción también por acogimiento familiar no remunerado. Pero hay algunas, por ejemplo, que se da mucho en la región, que es la cooperativa. Cuando uno aporta sus productos a una cooperativa, si esa cooperativa hace una ampliación de capital... También se puede hacer una deducción. Si aporta capital en dinero, sí. Ahora vamos a continuar hablando de las deducciones, pero sabe, Alberto, que mandan siempre nuestros espectadores que están llamando a nuestra consulta y hay que abrirla, por supuesto. Miguel, desde Cuenca, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Miguel, cuéntenos. Pues mire, yo quería saber que cuando en un testamento nombran a una persona, pero resulta de que no hay nada, porque, es decir, lo que hay ya viene designado en el testamento para quién es, y pone como heredera universal fulana, pero resulta que no hay nada. ¿Me puede explicar a ver qué Sí. el tema? Realmente le agradezco la pregunta porque me da pie a contestarle. Bueno, si no hay nada para heredar, esto es evidente, si no hay nada. Pero fíjese que en este momento se están renunciando a muchos testamentos. El heredero
puede aceptar el testamento plenamente o puede aceptarlo a beneficio de inventario o puede rechazarlo. Y uno piensa, ¿y cómo va a rechazar a alguien unos bienes? Pero imaginamos con la devaluación de la inmobiliaria que se ha producido, la hipoteca muchas veces supera ampliamente el valor del bien. ¿Qué sucede? Si uno aceptase esa herencia, tendría que hacerse cargo del bien, pero también de la deuda. Entonces mucha gente, cuando se encuentra con situaciones de insolvencia significativa o que las hipotecas o las deudas suman un importe superior a lo que va a heredar, pues rechaza la herencia, no la acepta. Miguel. No me queda muy claro, o no he hecho bien la pregunta. Lo que quiero referirme es que al abrir el testamento había dos bienes. Uno va para una persona y otro bien va para otra. Y luego al finalizar, nombro heredera universal a doña fulana. Y entonces lo que quiero saber es qué es lo que hereda esa señora. Si los dos bienes que tenía la difunta ya los ha nombrado en el testamento. Bueno, vamos a ver, hay que aclarar una situación. El que firma o emite un testamento, redacta un testamento, puede disponer con cierta libertad de esos bienes. Ya lo hemos explicado al comienzo del programa, que un tercio es obligado a los herederos forzosos, otro tercio es para mejorar a esos herederos forzosos y solamente un tercio es de libre disposición. Cuando usted me dice que este bien va a fulana o a mengana o a quien sea, tenemos que entender que son herederos forzosos, porque si no, no puede disponer. Ese testamento podría ser impugnado. Es decir, un matrimonio que tiene dos hijos, no sé si le puedo aclarar, a ver si con un ejemplo, que muchas veces es ilustrativo, un matrimonio que tiene dos hijos y una persona de confianza que ha estado cuidando a la persona mayor. Yo no le puedo dejar toda a la persona mayor, tengo que dejarle un tercio a los herederos forzosos, al hijo 1 y al hijo 2, otro tercio puedo dedicarlo a mejorar al hijo 1, al hijo 2, y solo un tercio puede ir a la persona de confianza que ha estado muchos años cuidando al enfermo o a la persona mayor. Eso significa que cuando uno dispone de esos bienes, si no se cumple con esta condición, el testamento puede ser impugnado judicialmente. Miguel. De acuerdo. ¿De acuerdo entonces con la respuesta de nuestro experto? De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Miguel. Tengo que decirles que están llamando muchas espectadoras y espectadores de Castilla-La Mancha y creo que ese tema es muy interesante, pero el tiempo, ya saben que la tele va apremiando y queremos ver también a nuestra Maripila, así es que Alberto te invito a que vengas la semana que viene. Encantado. ¿Vale? Porque creo que tenemos que hablar de testamentos, es importante. Es importante y además para rematar, decir que la mejor situación que se puede dar en un testamento, y son 15 segundos, es firmar un testamento, decidir sobre los bienes cumpliendo la legislación y nombrar un albacea, que es el que va a dividir ese testamento. Entonces evitamos muchas de las discusiones familiares, porque él va a ser el encargado de ejecutar ese testamento. Exactamente, así es que apúntense eso bien y dejemos ese refrán que siempre yo digo, qué bien se llevan esos hermanos, pero han partido. Las cosas bien hechas, bien parecen, bien. Como dicen. Venga, hasta la semana Muchísimas que viene. Gracias, Alberto. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias.